Bien, entonces ahí ya estamos grabando. Nuevamente, muy buenos días a todos y todas. Espero se encuentren muy bien. En el momento nos encontramos en el tercer CIPAS de primera matrícula del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica, que pues en este caso es un CIPAS referente a la unidad 3 del curso, que es sobre geometría analítica en este caso. Y pues digamos que lo que vamos a trabajar como el objetivo y la temática central del día de hoy es la ecuación de la línea recta y sus aplicaciones. Y pues ver de pronto la forma en cómo, digamos, nosotros incluso hasta en nuestra vida cotidiana usamos estos conceptos y las matemáticas y nunca nos damos, o muchas veces no nos damos cuenta de que las estamos usando. Entonces, para iniciar, quiero preguntarles a ustedes eh, que me cuenten de pronto en qué situaciones ustedes creen que se usa ese concepto de la línea recta, de su ecuación, de en qué aplicaciones podría tener en nuestra vida cotidiana. No, no, como les digo, no pasa nada si la respuesta no es la correcta, no hay ningún problema, pero la intención es que nos animemos a hablar y a imaginar tal vez como qué aplicaciones, en qué nos serviría, ¿sí? ¿Quién se anima? Profe, nos serviría como para determinar la distancia de un punto a otro. Ok, gracias, Arik. Para determinar distancia entre un punto y otro, muy bien. Y esa es quizá una de sus mayores aplicaciones en el ámbito de la física. Cuando ustedes, todos pasamos nosotros por el colegio, en algún momento vimos las temáticas del movimiento rectilíneo y rectilíneo uniformemente variado, y ahí se habla de esos conceptos, ¿cierto? De la línea recta y cómo a la hora de trazar sus gráficas van a haber unas relaciones que tienen que ver con rectas. ¿En qué otra cosa creen ustedes que se utiliza? Gracias, Sarik. ¿No? ¿Nadie? La idea es que se animen a hablar, no pasa nada si se equivocan, acá estamos para aprender. Y ahorita más Profe, adelantico vamos, también, dale, adelante. también en el campo de la finanza, cuando miden, por ejemplo, los productos que se han vendido o si, digamos, la empresa ha perdido productos y algo así, en una gráfica, por ejemplo, se podría ver también. Claro que sí, señora, gracias, Juliana, sí, señora. Esta es otra de las mayores aplicaciones en el ámbito de la economía y es incluso quizá donde más se utiliza. En la actualidad, por ejemplo, aunque ya bajó un poquito como ese boom, pero hace quizá como un par de años fue un boom grandísimo lo de las bitcoins y las monedas virtuales y todas esas cosas, invertir en bolsas de valores. Y todo eso pues está asociado con las matemáticas y como esa relación que va a existir entre dos variables que me van a permitir a mí identificar de pronto en qué momento comprar, en qué momento vender, las ganancias, pérdidas, ¿sí? Todo eso está asociado con la línea recta. Y como les digo, muchas veces uno desconoce esas cosas. Vamos a escuchar aquí unos pequeños audios que vienen incrustados dentro de la presentación. Me confirman, por favor, si los pueden escuchar. Las aplicaciones de la ecuación de la línea recta son ¿Sí los escuchan? numerosas y se extienden a diversos Sí, campos. señor. En Ok. primer lugar, es ampliamente utilizada en la física y la ingeniería para modelar el movimiento rectilíneo y predecir trayectorias. Por ejemplo, en la mecánica, se emplea para describir el desplazamiento de objetos en movimiento rectilíneo uniforme o acelerado. En la ingeniería civil, es útil para diseñar y trazar estructuras lineales como puentes y carreteras. La ecuación de la línea recta también tiene aplicaciones en la economía y las finanzas. En la economía, se utiliza para analizar y representar relaciones entre variables, como la oferta y la demanda, los costos y los ingresos, y las tasas de crecimiento. En las finanzas, puede emplearse para predecir tendencias y patrones en los mercados financieros, calcular el rendimiento de una inversión o proyectar el crecimiento de una empresa. Bien, entonces vamos a hablar del concepto de la línea recta, que como todos imaginamos, línea recta significa una línea en la que no hay ni curvas, ni ángulos, ni quiebres, por decirlo así, sino una línea en un solo sentido.
Algo muy importante y que viene siendo como su principal característica, ¿sí? Es que si yo tengo dos puntos diferentes, como en este caso estos que se muestran acá, punto A y punto B, por esos dos puntos diferentes podrá pasar única y exclusivamente una sola recta por esos dos puntos. ¿Sí? Digamos, por un punto, pues pueden pasar infinitas rectas, pero por dos puntos solo va a poder pasar una recta. Y eso es lo que la hace, digamos, interesante, ¿sí? Porque al suceder esto, significa que todos los puntos que están dentro de esa recta van a satisfacer a una sola ecuación, ¿sí? Y esa es, digamos, su característica principal. Vamos a escuchar acá otro La audio. ecuación de la línea recta es una herramienta matemática fundamental que describe y representa geométricamente una línea recta en un plano cartesiano. Esta ecuación, también conocida como la ecuación lineal, se expresa generalmente en la forma de y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la línea y b es la ordenada al origen. Bien. Como alcanzamos a escuchar ahí, nos hablaba de una ecuación. Todo lugar geométrico, en este caso, que es lo que concierne a la unidad 3, tiene dos tipos de ecuaciones. Una que se llama como ecuación general y otra que se llama ecuación canónica. Para la recta, la ecuación general es esta que está acá. Esta es la ecuación general de una recta, donde A, B y C van a ser números reales. X y Y van a ser las variables, en este caso que están asociadas con los ejes horizontal y vertical respectivamente, y su exponente es 1. Siempre que no aparece exponente es porque es 1. Y eso hace que sea una línea recta. La otra forma y la otra ecuación pues es de la forma y igual a mx más b. Y esta se conoce como la ecuación canónica, ¿sí? Esta ecuación me permite a mí identificar muchas cosas sin necesidad de trazar la gráfica. Aquí la M está haciendo las veces de la pendiente, ¿sí? Que la pendiente asocia el grado de inclinación de la recta, si la recta es creciente o decreciente, y B me representa el punto de corte de la recta con el eje vertical. ¿Listos? Las variables, como podemos notar acá, no se están ni multiplicando ni tienen exponentes diferentes de 1, que es algo importante a tener en cuenta. Ustedes me van a decir, por favor, de esas ecuaciones que aparecen ahí, cuáles representan una línea recta y cuáles no. ¿Listos? La primera, ¿representa una línea recta? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Todo al tiempo, ¿no? ¿Me escuchan? Sí. ¿Me confirman, por favor, si me escuchan? Sí, señor, sí se Sí, le sí, escucha. señor. ¿Sí? Ah, ok, perfecto. Y se fueron, me quedé solo. Ok. ¿Qué dicen? ¿La primera representa o no representa una línea recta? Yo digo que No sí. sería recto. ¿Sí, Que sí o sí, no? porque Miren, pues tenemos un valor en X y Y. ¿cierto? Ahí están las dos variables, X y Y, se están sumando en este caso. Su exponente es 1, luego representaría una línea recta. Bien, la segunda. No porque esté elevado a la 2. Ok, perfecto. La X está elevada al cuadrado. Entonces, como está elevada al cuadrado, no va a representar una línea recta, porque su condición es que su exponente debe ser 1. Esto va a representar una función cuadrática, una parábola. ¿Listos? Bien, la tercera. Sí. La tercera, sí, cierto. Tener aquí, por ejemplo, X medios es lo mismo que tener un medio de X y un medio vendría siendo las veces de A, ¿sí? Más un cuarto de Y, pues, o Y cuartos, perdón, es lo mismo que un cuarto de Y. Entonces, un cuarto va a ser las veces de B. Luego, sí. Y la última, ¿qué dicen de la última? No, ¿Sí o porque no? yo estoy haciendo una multiplicación. ¿Cómo? La última Diría no, que no, ¿cierto? porque estoy explicando las variables. Ok, perfecto. La última no, porque las variables se están multiplicando. Entonces eso ya no permite que se cumpla la condición. Muy bien. Ahí está con carita feliz y X en cada caso, cuáles sí y cuáles no. Perfecto. Es decir, que ya aprendimos a identificar cuando una
ecuación representa una línea recta y cuándo no. La pendiente de la recta es una de las cosas o los conceptos más importantes a la hora de trabajar con rectas, porque la pendiente es la que me permite identificar, entre otras cosas, por ejemplo, la razón de cambio, ¿sí? ¿Cuál es la constante que hace que cambie mis valores a la hora de darle valores, por decirlo así? Además, pues el grado de inclinación, que como les decía, el grado de inclinación es el que se va a formar entre el eje positivo X y la recta. Eso se conoce como grado de inclinación, ¿sí? Y hay una fórmula que me permite a mí determinar la pendiente de una recta, que es esta que está acá. M, que representa pendiente, es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Ese y2 menos y1 yo lo puedo representar como delta de y o diferencial de y. Ese triangulito se conoce como delta, pero también se puede se puede pronunciar como diferencial, ¿sí? Y lo que me muestra es la forma en que la recta crece o decrece con respecto al eje vertical, ¿sí? Y de la misma forma pasa para x. Delta de x, pues es el diferencial en el eje x y me va a mostrar la razón de cambio en ese eje. ¿Listos? Eso sería, digamos, en cuanto a la pendiente. Otra parte muy importante, pues es que la pendiente, si llega a ser positiva, me indica que la recta va a ser creciente, y la pendiente, si es negativa, me indica que la recta es decreciente, ¿sí? Creciente implica, es como esta que está acá, y implica que cada que yo me muevo más hacia la derecha, la recta va más hacia arriba. Eso es creciente. Y decreciente es lo contrario. En conceptos económicos es donde entra lo que yo les decía, ay, que está creciendo. Entonces, si lleva esa tendencia creciente, es favorable para mí, por ejemplo, invertir, ¿sí? Según sea el tipo de gráfica que esté analizando. Si va en caída, pues no es viable, ¿sí? Bien. Aquí hay un primer ejemplo que dice determine el valor de la pendiente de la recta que pasa por los puntos y me está ahí dando los dos puntos, 2,1 y menos 2,4. Entonces, teniendo en cuenta que la formulita decía que la pendiente es y2 menos y1 sobre x2 menos x1, ¿cierto? Aquí pues es importante identificar quién es y2, quién es y1, quién es x2, quién es x1. Como tengo dos puntos, ¿cierto? Al primer punto yo puedo decir que esto es x1 y y1. Siempre que yo tenga una pareja ordenada, que representa un punto, una pareja ordenada es un número, coma otro y eso dentro de un paréntesis. El primer numerito siempre será de x y el segundo número siempre será de y. Entonces, x1, y1, x2, y2. Para que esto funcione sin ningún problema, si yo he dicho acá x1, sí o sí este tiene que ser y1. ¿Sí? No puedo decir x1, y2, porque entro en problemas. Tiene que tener el mismo subíndice en la parejita. Y sí o sí también, lógicamente, el primer número de x, el segundo número de y. Entonces, teniendo en cuenta eso y la fórmula, entonces yo voy a reemplazar. Entonces, y2 menos y1 vendría siendo ¿quién menos quién? 1 ¿Quién es menos y2? 4. Pero primero va Menos 4. y2, 4 4 menos 1. menos 1. Ok, sobre Menos 2. ok, menos 2, Menos menos 2. 2, ¿cierto? Y aquí esto es algo muy importante. Esos menos de la fórmula hay que tenerlos siempre presentes, ¿sí o no? Entonces, 4 menos 1, esto me da 3. Y menos 2, esto me da menos 4. Entonces, quiere decir que la pendiente va a ser menos 3 cuartos. Aquí hay algo muy importante a tener en cuenta. Si yo tengo una fracción, por ejemplo, menos 3 cuartos, eso es exactamente lo mismo que 3 sobre menos 4, que en realidad la forma de escribirlo correctamente es esta, menos 3 cuartos. El menos al frente de la línea de fracción. Entonces yo vengo y digo acá, finalmente mi pendiente es menos 3 cuartos. ¿Listos? Y quedó. Les pregunto, la recta que pasa por estos dos puntos, 2,1 y menos 2,4, ¿es una recta creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, ¿por qué? ¿Porque es Ok. negativo? Ok, porque la Requiere pendiente es valores negativa. negativos. Muy bien. Como la pendiente es negativa, entonces va a ser una recta decreciente. Perfecto.
Aquí viene un simulador. Yo les voy a compartir primero que todo acá el enlace a ustedes por el chat del simulador para que ustedes lo abran también y le cacharreen. Y yo lo voy a abrir acá. Ese simulador, ¿sí? Es un simulador de un paquete inmensamente grande de simuladores que se llaman simuladores PET, ¿sí? Y esos simuladores tienen, digamos, hay infinitos clases de simuladores. Hay simuladores para física, para química, para matemáticas, para biología. Y son simuladores que me permiten a mí comprender realmente un concepto, ¿sí? Que yo realmente entienda los conceptos. Entonces, ojalá ustedes usen mucho esos simuladores que me van a ayudar a comprender. Por ejemplo, este aquí me va a permitir visualizar si lo que nosotros hemos dicho es correcto o no es correcto, ¿cierto? Nosotros teníamos, por ejemplo, que era 4 menos 1, entonces aquí 4 menos 1 en la parte de arriba, y en la parte de abajo teníamos menos 2, entonces este era menos 2, ¿cierto? Y aquí menos 10 grados positivo, ¿cierto? Y él me está mostrando aquí, mire, ¿quién es la pendiente? La pendiente es menos 3/4, que fue lo que nosotros encontramos. Con estos aparaticos yo puedo ubicarlos sobre los puntos y que él me diga qué coordenadas tiene. Bueno, voy a dejarlos mejor acá al revés para que se visualice mejor. Él me dice qué coordenadas tiene. Vea. Menos 2,4, que fue uno de los puntos que me dieron, y 2,1, que fue el otro punto que me dieron. Otra cosa importante es que esto también me está mostrando a mí la razón de cambio respecto a cada eje. Mire, respecto al eje horizontalmente, la razón de cambio es -4 y verticalmente es 3. ¿Listos? Vamos hasta aquí, claros. ¿Hay alguna pregunta? Todo bien. ¿Todo bien? Ok, perfecto. El ejercicio número 1 que ustedes tienen que hacer y algunos de los que en el bloque 5 también les corresponde ejercicios que tienen que ver con la ecuación de la línea recta y en los que pide como factor importante ecuación. ¿Cuál es la ecuación de tal cosa? ¿Cierto? ¿Cuál es la ecuación? Entonces, siempre que yo necesite determinar la ecuación, tengo que usar esta ecuación que está acá, que se conoce como la ecuación punto pendiente. Como su nombre indica, ¿qué necesito? Pues un punto y la pendiente. Sí o sí, necesito un punto y la pendiente, porque esa es digamos, la característica para poder usar esa fórmula. En esa fórmula que aparece, y menos y1 igual a m factor de x menos x1. Y solita y x solita son las variables. Luego esas no las voy a sustituir para encontrar mi ecuación. ¿Sí? X1 y Y1 van a representar el punto que yo conozca. Y la M, pues, es la pendiente. Entonces, acá hay un ejercicio que dice determine la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,5 y tiene una pendiente igual a 3. Entonces, ya sé que M vale 3, ¿cierto? Y aquí tengo el punto del que yo voy a decir que esto es X1 y esto es Y1. Entonces, ya teniendo eso, yo puedo coger mi fórmula y voy a sustituir en ella. Entonces, la fórmula dice y menos y1, pues y es mi variable, menos y1, que sería ¿quién? 5. 5. 5, ¿cierto? Y eso es igual a m, que es 3, ¿cierto? Que multiplica a x menos x1, que sería 1, entonces x menos 1. Y para resolver aquí aplico propiedad distributiva, entonces me va a quedar y menos 5 es igual a 3 por x, que eso es 3x, y 3 por menos 1 más por menos y 3. Finalmente, pues yo debo llegar a la forma de la ecuación así, y igual a mx más b, que es su forma canónica. Es decir, antes del igual está única y exclusivamente la variable y. ¿Sí? Siendo eso así, desde aquí tengo que quitar ese 5. Por principio de adición, lo que yo haría es sumar 5 a ambos lados para eliminarlo de ahí. Eso me va a quedar entonces que y es igual a 3x, ¿cierto? Menos 3 más 5, ¿cierto? Resultado final, y igual a 3x, ¿qué más? Más 2. Más 2, ok, 3x más 2. Y esta sería la ecuación de la recta que tenga pendiente 3, ¿cierto?
y que pase por el punto 1,5. Vamos también a verificar esto con el simulador que estábamos trabajando. Entonces aquí hay otra opción que dice punto y pendiente, ¿cierto? Entonces me estaba diciendo que la pendiente era 3, entonces subo este a 3, bajo este a 1, ¿cierto? Entonces ahí está, 3 y 1. Y que pase por el punto, ¿qué punto era que me decía que pasaba? El punto 1,5, ¿cierto? Y el punto 1,5 es este de acá. Pero aquí ya me cambió la pendiente. Ah, no me lo vas a modificar. Pero lo ubico con este otro de acá. Más 2. Entonces que pase por 2. Ahí está. Entonces, la ecuación, como ustedes pueden ver, a nosotros nos dio y igual a 3x más 2, que en el simulador, acá aparece y igual a 3x más 2, y pasa por el punto, en efecto, 1,5. Ahí está. ¿Sí? Ese simulador pues tiene varias formas de trabajar. Aquí hay otra para usar eso de la ecuación punto pendiente. Y por aquí hay otra parte muy importante que son jueguitos, como para identificar si yo realmente estoy comprendiendo la temática, ¿sí? Entonces, ahí hay en diferentes niveles, ¿sí? Y pues la idea es que yo ubique, digamos, la ecuación de tal forma la condición. Por ejemplo, aquí dice tu ecuación, y más 2 igual a 1 factor de x más 5. Entonces yo tengo que mover esta recta o hacer algo con esta recta para que, ¿por qué no me la deja mover? Espérame un segundito. Ah, mentiras, lo que tengo es que modificar acá en este caso. Con razón no me la dejaba mover. ¿Sí? Tengo que colocar la pendiente de esta recta que está acá. Entonces, ¿cómo hago para ubicar o encontrar la pendiente? Permítame, yo rayo por acá. Entonces, tengo que revisar qué puntos yo por acá conozco que sean viables. Por ejemplo, acá hay un punto que de pronto podría conocer, teniendo en cuenta que esto, cada cuadrito, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, cada cuadrito representa una unidad. Entonces, por acá en esto, tengo un punto importante. ¿Qué coordenadas tendría ese punto? ¿Qué dicen ustedes? En X sería ¿cuánto? 7, 7, ¿cierto? En X sería 7. Y en Y sería 6. O sea, 6. este punto Seis. tiene coordenadas 7,6. Y voy a buscar otro punto que me sirva. Por ejemplo, acá hay otro punto que me sirve. Que ese punto, ¿qué coordenadas tiene? 0. Menos 2 y 0, ¿cierto? Menos 2, 0. Entonces ya con eso yo puedo usar mi fórmula de punto pendiente, ¿cierto? Entonces puede ser este y2. Entonces y2 menos y1, que sería 0, sobre x2 menos x1, que sería menos 2, ¿cierto? 6 menos 0, eso me da 6, ¿cierto? Y 7 menos 2, menos por menos se vuelve más, y este y 2, 9. Y esto yo lo puedo simplificar. Tercera de 6, 2 y de 9, 3. O sea, se supone que es 2 tercios. Entonces, si yo coloco acá, si yo modifico esto y acá coloco 2 tercios y le doy revisar, pues me debe dar la respuesta. Que como pueden notar ahí, chulito, correcto. Entonces, aquí hay infinidad de puntos, ¿sí? Y la idea es uno ponerse a cacharrear. Por ejemplo, acá hay otra. Tu ecuación, 2 quintos de x más, y aquí tengo que colocar el número. ¿Cómo lo sé? Aquí fácilmente yo veo que esta recta corta el eje vertical en menos 6. Entonces se supone que si yo coloco acá menos 6, le doy revisar, chulito, ¿sí? Y así hay un montón de preguntas y hay varios niveles, como pudieron notar. Y esas preguntas son aleatorias, ¿sí? Que ellas, por ejemplo, me salieron unas completamente diferentes. Y a veces pues lo hacen a uno, oiga, ¿y aquí qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cómo tengo que modificar? Entonces la idea, pues, estimados estudiantes, es que ustedes pues le cacharreen mucho a ese tipo de simuladores que, como les digo, les van a... me voy a cargar el mismo, permítame una cosita. Les van a ayudar muchísimo a comprender conceptos. Voy a contarles de paso aquí algo muy importante.
desde mi experiencia. Pero primero permítame, abro por acá esto. Como les decía, ustedes pueden encontrar, permítame, borro todo esto acá. Pueden encontrar simuladores en física, matemática, química, vea, ciencias de la Tierra, biología. O sea, hay muchos simuladores. Son simuladores gratuitos, ¿sí? A veces algunos como que poco funcionan, pero otros sí funcionan. Y ahí hay para comprender infinidad de conceptos. Y como les digo, muchas veces todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes, ¿sí? Todos tenemos estilos de aprendizaje diferentes. Y y todos somos, digamos, muy buenos tal vez en unas cosas y muy malos en otras, ¿sí? Por ejemplo, yo era muy bueno en matemáticas, muy malo en química, ¿sí? Y la experiencia que yo les iba a decir es que yo en el colegio, cuando yo estaba en el colegio, yo casi no tomaba apuntes de matemáticas, porque siempre se me dieron las matemáticas, fueron muy fácil para mí. Entonces yo tenía con la explicación de la profe y paré de contar. Entonces yo peleaba con la profe de matemáticas porque ella me decía, Francisco, tome apuntes, ¿por qué no toma apuntes? Mire ese desastre de cuaderno. Pero yo no lo necesitaba en su momento y siempre sacaba 5 en las evaluaciones. Entonces, mira, ese era mi argumento, pues, profe, siempre saco 5 para que apuntes. Cuando llegué a la universidad a estudiar mi licenciatura en matemáticas, entonces, vaya sorpresa que, por ejemplo, tocaba ya no hacer un ejercicio de determine la pendiente, sino demuestre por qué la fórmula para encontrar la pendiente es m igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces, ahí los conceptos se volvieron importantes, la teoría se volvió importante. Ahí fue cuando yo logré entender, oiga, la teoría es que es sumamente clave. Cuando usted entiende realmente un concepto, va a resolver cualquier problema sin ningún inconveniente. Cuando uno lo mecaniza, la cosa va a ser difícil a la hora de una situación problema. Entonces, para que tengan eso siempre muy, muy presente, los conceptos son importantes. Bien, llegamos aquí a aplicaciones de la línea recta y algo muy importante que es cómo identificar la variable dependiente y la variable independiente. Necesito aquí que ustedes se animen a participar y me cuenten. Primero, ¿ustedes trabajan o solo el profesor trabaja? ¿Alguno de ustedes trabaja? ¿Nadie? Profe, disculpe, Sarik, ¿sí me voy a trabaja? retirar por ahí unos 10 momenticos mientras que despachamos aquí un pedido en la empresa y ya vuelvo a la clase. Ah, Sí. bueno, sí trabaja. Ok, bueno. Pero bueno, necesito alguien para un ejemplo que me diga, sí, profe, o yo trabajo. ¿Sí trabajan o no trabajan? Mano arriba los que trabajan. ¿Ninguno? No. Chat, belleza de vida la de ustedes, todos descansan. Vea, Keiner sí trabaja. Perfecto, los demás descansan. Keiner, y en su trabajo, Andrés también trabaja. Vea, Ana también trabaja, sí trabaja. Yo pensé que yo era el único que trabajaba. Perfecto. Cuéntenme ustedes su trabajo. Digamos, lógicamente no me van a decir el sueldo, ¿no? Profe, no sea chismoso. Pero me van a decir si su sueldo es fijo o variable. Es decir, si todos los meses ganan lo mismo o ganan diferente. A ver, Ana, que tiene la mano levantada, se ganó la palabra. Ana, cuéntanos, Ana. ¿Salario fijo o variable? Ana está hablando, no la escucho, Ana. ¿No? Andrés, ¿qué había dicho? Andrés, ¿salario fijo o variable? Variable, tutor. Variable, ok. ¿Por qué variable? ¿De qué depende? Pues en sí de clientela y gasto de insumos. Entonces ahí ya variable el saldo final. Ok. ¿Puedo saber a qué se dedica? En taller de modistería. Ok, taller de modistería, perfecto. Bien, ya voy a imaginarme un poco el problema de acuerdo con eso. ¿Quién más había dicho que trabaja Keiner? Keiner, ¿cómo es su salario? ¿Fijo o variable? Variable, ¿De qué depende? de cuando sale y cuando no sale el trabajo. Ok, bueno, sí, ese también es otro factor. Bien, vamos a tomar la situación de Andrés como
crearme una situación problema y que aprendamos a identificar nosotros variable dependiente y variable independiente. Y la mejor forma es esta. Muchos, cuando trabajamos, tenemos sueldos fijos, es decir, todos los meses ganamos lo mismo, o muchos tenemos sueldos variables, ¿sí? Ejemplo, voy a colocar una situación hipotética con Andrés, que tiene una modistería. Entonces, digamos que él tiene un salario base de 600.000 pesos, se me ocurre, 600.000 pesos. Y que por crear, digamos, ciertas prendas, se me ocurre, gana después de cierta cantidad, gana comisión, ¿sí? Entonces, no, si hizo 300 prendas, a partir de ahí en adelante, por cada prenda se gana 2.000 pesos diarios, ¿sí? Entonces, eso se convierte en un sueldo variable, en el que va a depender de qué tanto haga en su trabajo, ¿sí? Ejemplo, otra situación que esa es muy común, digamos, que no, que yo trabajo en un almacén vendiendo zapatillas, ¿sí? Entonces le dicen a usted, bueno, su salario es mensualmente de tanto, pero si usted me pasa de este número de zapatillas, por cada par de zapatillas yo le voy a dar una comisión de tanto. Y pues eso hace muchas veces, entre otras cosas, que el empleado pues le eche ganas, ¿sí o no? Y trabaje y pueda ganar un mejor salario. Entonces, en una situación de esas, ¿quién depende de quién? O quién sería, por ejemplo, para las zapatillas, ¿quién sería la variable dependiente? ¿Quién sería la variable independiente? ¿Qué creen ustedes? ¿Sí? ¿Quién depende de quién? ¿Me escuchan? Por dedocracia, va a tocar por dedocracia. A ver, Diana Carolina está por ahí, Diana, sí. Hola, está promedio. Diana a la 1, Diana a las 2, Diana se fue. Carol Dayana sí está, ¿cierto? Tampoco, Carol se fue. ¿Quién está conectado? Nadie. Bueno, pues me responderé solo. Eh, en una situación de esas, que es lo que tiene que ver con esto que estamos acá de determinar variable dependiente y variable independiente, ¿sí? La variable dependiente, digamos, en una situación de esas, va a ser el sueldo, ¿sí? Porque va a depender, por ejemplo, en la situación de las zapatillas, del número de zapatillas que yo venda, ¿sí? Entonces, si yo me gano 2.000 por cada par de zapatillas de demás que venda, de la base que me dieron, entonces, según sea el número de zapatillas, pues va a ser el sueldo que yo voy a ganar, ¿sí? Y esto se convierte como en la clave principal a la hora de resolver una situación, problemas matemáticas que tenga que ver con funciones o específicamente en este caso con ecuaciones de la línea recta. Porque lo primero que yo tengo que hacer es identificar quién depende de quién. Si yo hago eso bien, el problema me va a quedar bien resuelto. Si yo hago eso mal, pues me va a quedar mal. Entonces siempre hay que hacer esa pregunta y análisis, bueno, y acá, ¿quién depende de quién? ¿Cierto? Es lo primero que hay que En hacer. resumen, la ecuación de Bueno, la vamos a línea escuchar este recta audio. es una herramienta matemática poderosa con una amplia gama de aplicaciones en diversos campos. Su importancia radica en su capacidad para describir y representar relaciones lineales, lo que permite analizar, predecir y resolver problemas en campos como la física, la ingeniería, la economía, las finanzas y la geometría analítica. Es una base fundamental en el estudio de las matemáticas y una herramienta invaluable en la comprensión y el análisis del mundo que nos rodea. Bien, aquí tenemos una situación, problema, que dice determina la función de la recta representada por la línea café en la gráfica, que puede utilizarse para calcular la población de Uruguay estimada P del año 1900 a 1950, donde 1900 es el año de referencia que va a corresponder a T igual a 0. Entonces, de la función que nos permiten o nos piden encontrar esa ecuación, esa función, es de esta recta que está acá de color cafecito, ¿cierto? Entonces, siempre que nos pidan a nosotros una ecuación,
la fórmula que yo tengo, digamos que va a ser mi aliada, es la de que dice y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1 y que se conoce como ecuación ¿qué? Como ecuación punto pendiente, ¿cierto? Se conoce como ecuación punto pendiente. ¿Qué quiere decir eso? Que necesito un punto y necesito la pendiente. En este caso, por el momento, la pendiente no la conozco y puntos, pues sí tengo varios puntos. Por acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos, ¿sí? Y con esos puntos, pues es que yo voy a determinar inicialmente la pendiente, que recordemos que se determina como y2 menos y1, que divide a x2, o bueno, dividido en x2 menos x1. Esta es la forma de determinar la pendiente. Quiere decir que necesito dos puntos. Entonces voy a siempre, pues la idea es ojalá uno trabajar con los puntos más sencillos. Otra cosa muy importante acá de acuerdo con este problema es que me dan los tiempos teniendo en cuenta que el año 1900 es el tiempo igual a 0. Quiere decir que aquí que está 1900, esto es 0. 1910 va a ser 10. 1920 va a ser 20, entonces acá 30, 40 y 50. De acuerdo con estos valores y con estos que están acá, entonces yo voy a sacar los puntos. Entonces por acá, este punto, ¿qué coordenadas va a tener? 0, ¿cierto? En el eje horizontal, coma 198 en el eje vertical. Y voy a tomar, por ejemplo, este de acá. ¿Qué coordenadas va a tener ese punto? 30, que está acá, ¿cierto? Coma 318.48, ¿cierto? Y con esto, con esta información, ya puedo sacar la pendiente y puedo sacar la ecuación, ¿sí? Entonces, la pendiente voy a sustituir acá. Entonces, yo vengo y digo, la pendiente es y2. Yo voy a decir, por ejemplo, que esto es x1, y1 y que esto es x2, y2. Entonces, y2, 318,48, ¿cierto? Menos y1, 198. Y eso lo voy a dividir en x2 menos x1. x2 es 30 menos x1 que es 0. Y aquí entonces operamos. Entonces cogemos 318.48 y le restamos 198. Eso para la parte de arriba. 318.48 menos 198. ¿Cuánto les dio eso? Lo mismo que a mí, 120,48, ¿cierto? Y en la parte de abajo, 30 menos 0, que eso es 30. Y finalmente lo que yo hago, pues es esa división. Entonces me va a quedar este proceso que la pendiente es igual a 4,016. Entonces ya tendría la pendiente y ya con la pendiente y con cualquiera de todos estos puntos, ya puedo sacar la ecuación. Voy a hacer ese proceso por acá. Entonces... La ecuación punto pendiente era y menos y1 igual a m que multiplica a x menos x1. ¿Listos? Y vamos a sustituir. Entonces voy a usar el punto que estaba acá de primeras, que era 0,198, este punto, y voy a sustituir. Entonces va a ser y menos y1, que sería menos 198. Y eso es igual a la pendiente que me dio 4,016, que multiplica a x menos x1, que sería menos 0. Aquí puedo hacer esta operación de una vez, x menos 0 pues me da x. Entonces me va a quedar y menos 198 es igual a 4,016 por x. Y finalmente este 198 que está acá restando por principio de adición va a quedar al otro lado sumando. Entonces me queda que y es igual a 4,016x y esto más 198. Y esta sería la función o la ecuación que me permite a mí determinar la población de Uruguay entre el año 1900 y 1950. O bueno, de 1900 en adelante, teniendo en cuenta que va a ser un comportamiento lineal. De acuerdo al contexto del problema, como habla de población P, decía por ahí el problema, pues cambio Y por P, porque aquí la variable siempre en matemáticas la variable dependiente es y y la independiente es x. Es decir, yo manipulo x y saco valores de y.
Para aquí, para el problema, ¿quién va a depender de quién? La población va a depender del tiempo. Entonces, la población sería P, que es igual a 4,016x. Y esto, bueno, X no va a ser X, sino que va a ser T de tiempo, porque era el tiempo. Entonces acá T de tiempo. Y esto más 198. ¿Listos? Y esa sería la ecuación al contexto de mi problema. Por acá hay otra parte que me dice, a partir de la ecuación lineal de la recta obtenida en el ejemplo anterior, determine. Y hay dos partes. Entonces ya sé que mi ecuación en términos de población vendría siendo población es igual a 4,016 por el tiempo más 198. Y aquí la primera literal dice la población de Uruguay para el año 1960. O sea, me están dando un tiempo. Y como hemos dicho que 1900 era t igual a 0, 1960 es t igual a 60. ¿Cierto? Y sabiendo que t es 60, entonces voy a sustituir acá para encontrar la población. Entonces yo vengo y digo, P es igual a 4,016 por t, que t es 60, y a eso le sumamos 198. Acá es muy importante tener presente que primero hago esta multiplicación y luego le sumo, que a veces se comete el error que hacen la suma y luego multiplican y ahí ya quedó todo mal. Entonces aquí multiplicamos ese 4,016 por 60, que eso nos da 240,96 y a eso le sumamos 198. Y nos queda que P va a ser igual a 438,96. Y esta sería la población de Uruguay en el año 1960 y la población en miles, porque eso decía el problema. Esa es una forma en la que yo puedo usar la ecuación, pero la otra forma en la que yo puedo usar la ecuación es como esta otra pregunta lo dice. El año en que la población de Uruguay fue de 298,4 miles, ¿quién fue? Tengo que determinarlo, ¿cierto? Entonces, aquí me está dando la población, o sea, me está dando P. P es 298,4, ¿cierto? Y uso mi misma ecuación para ahora encontrarte. Entonces, al sustituir, cambio es P. Entonces, acá me va a quedar que 298,4 es igual a 4,016 por el tiempo más 198. Y de aquí tengo que despejar el tiempo, ¿sí? Entonces, lo primero que haría es quitar este 198 que está sumando y va a pasar acá a restar. O sea, me va a quedar 298,4 menos 198 y eso es igual a 4,016 por el tiempo. Al hacer esta operación, esto me da 100,4 que es igual a 4,016 por el tiempo y finalmente me va a quedar que el tiempo es igual a 100,4 que divido a 4,016. Y esa división me da 100,4 dividido en 4,4 dividido en 4,016 me da 25. Entonces quiere decir que el tiempo es 25. Al contexto de mi problema significa que el año en el que la población de Uruguay en miles era 298,4 fue el año 1925, teniendo en cuenta que 1900 era cero. Entonces, 1900 que era 0 más 25, pues 1925. ¿Preguntas, estimados estudiantes? ¿No? Bien. Entonces ahora vamos a hacer la evidencia del GeoGebra. Entonces ustedes ya saben que abrimos GeoGebra clásico y ahí vamos a colocar la información de nuestro problema. Entonces lo primero sería usar dos de los puntos que nos dieron, que esos puntos los tenía por acá con los que yo trabajé. 0,98 es un punto. Entonces acá en la entrada voy a mover esto de acá para que no me haga estorbo.
Listos. Entonces aquí en primer punto abro paréntesis y coloco 0,198. ¿Sí? Con que coloque el paréntesis, le digite ahí las coordenadas y le doy enter, él automáticamente me lo nombra y me lo va a ubicar. Por acá vamos a ver que debe aparecer el punto, ahí está, el punto 0,198. Y otro punto, por ejemplo, este 30,318,48. Entonces aquí yo vengo y coloco 30,318,48 y le doy enter y él ya me ubicó el otro punto. Ya con los dos puntos yo trazo mi recta, entonces acá le digo recta, clic en el punto A, clic en el punto B y sale mi recta. Él me bota la ecuación general. Entonces para yo sacar la ecuación canónica, me ubico acá donde está la ecuación, le doy clic derecho y elijo la opción que dice y igual a x más b. Y entonces él me dice la ecuación es y igual a 4,02x más 198. Nosotros determinamos que la ecuación era 4,016, que aproximando pues es 4,02 más 198. Y la última parte tiene que ver con responder estas preguntas. Entonces aquí me estaban dando t igual a 60, que t representa x. Entonces yo aquí voy a escribir x igual a 60, ¿cierto? Y voy a ubicar el punto de intersección entre esa recta que acabo de trazar y mi recta original. Entonces aquí elijo intersección entre clic en esta recta, clic en esta y ahí sale mi punto de intersección. 60,438,96. Que fue lo que nos dio a nosotros, como pueden ver ahí. Y la otra era, nos daban P, que sería Y, 298,4. Entonces yo acá coloco Y igual 298,4 y le doy Enter. Y voy a ubicar la intersección entre esa recta horizontal y mi recta. Y ahí me dice que es 25. Entonces, estas rectas, digamos, si esto fuese la evidencia del GeoGebra, estas rectas de y igual a 298 y de x igual a 60 se quitan, ¿sí? Y aquí ya está toda la información de mi problema. Ya después de eso, lo que se hace que es, pues, lo de con clic derecho, propiedades, siempre darle nombre y valor. Entonces, por ejemplo, estos eran los puntos iniciales, nombre y valor. A la ecuación, por ejemplo, darle un color diferente, que quizás se vea más. Y en básico, nombre y valor, para que me muestre la ecuación. Y lo mismo con los puntos que fueron soluciones. Entonces, nombre y valor, un color diferente, ¿sí? Y con eso quedaría pues resuelto todo el ejercicio y ahí se puede verificar quién fue la ecuación que se encontró, aparte que si la recta pasa por los puntos que me dieron, que si las otras preguntas corresponden ahí con los resultados, que como ustedes pueden notar, ya les mostré, todo corresponde. Bien, ¿hay alguna pregunta, estimados estudiantes? No, señor. No, ok, perfecto. ¿Todos confirmaron su asistencia en el campus? Sí, señor. Bien, si hay alguien que tenga dudas, pues se puede quedar y lo revisamos. Esta era lo concerniente al CIPAS del día de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia. Antes de irse, todos los que puedan, si pueden encender un segundito su cámara para tomar una evidencia, pues yo se los agradezco enormemente. Mientras tomo una evidencia. Gracias, Andrés, Keiner. No sé si alguien más pueda. Parece que no. Bueno, ahora para la evidencia. Listos. Y sería todo. Entonces, para quienes son mis estudiantes, que veo varios, nos veremos el viernes en el CIPAS de curso. Y de este tipo de CIPAS, este sería el último, ya era la réplica y último CIPAS.
Entonces, les agradezco mucho a todos por su asistencia. Les deseo un buen fin de semana. Gracias, tutor.